¿No se te hace raro? Se habla sin parar de los boomers y de los millennials. Se analiza a la generación Z como si fuera una especie nueva, súper exótica. Pero hay toda una generación que se quedó en medio, casi sin que nadie la mencione, como si fuera invisible. Esa es la generación X, la que nació más o menos entre 1965 y 1980. Son esos compañeros de trabajo más grandes que casi nunca se quejan. Son papás que a veces se ven medio desconectados. Son la gente que ayudó a construir Internet pero no anda subiendo foto del desayuno. Y aquí viene lo que casi nadie dice. Su forma de pensar es de las más malentendidas de las generaciones que siguen vivas. Fueron la primera ola grande de niños que llegaban solos a casa. Los famosos niños con llave. Imagínate esto. Es 1978. Se tienen 8 años y se regresa de la escuela a una casa vacía porque mamá y papá están trabajando. No hay smartphone, no hay cámaras en la puerta, no hay manera de que alguien revise si todo está bien. Se abre la puerta, se prepara algo de comer, se hace la tarea en silencio y se espera. Un estudio publicado en el American Journal of Orthopsychiatry encontró que para 1984, más o menos 7 millones de niños entre 5 y 13 años se quedaban regularmente sin supervisión después de la escuela. Eso es una generación entera aprendiendo que no siempre se puede contar con que alguien esté ahí. Y esa casa vacía no solo enseñó a ser autosuficiente, también dejó bien grabada una idea: lo que se hace tiene consecuencias reales, de esas que no se arreglan con hablar bonito. Cuando por fin llegaban los papás, casi siempre quedaba clarísimo cómo estaban las cosas. Las reglas caían rápido y fuerte. A nadie le interesaba demasiado cómo se sentía alguien ni había tiempo para platicarlo. Si se cruzaba la línea, se pagaba en ese momento. Eso crea un ambiente donde acción y resultado van pegaditos, sin espacio para respirar, y por eso muchas personas de generación X suelen ir pensando 3 pasos adelante de una forma que a generaciones más jóvenes les saca de onda. Generación X creció viendo a los adultos hablar de estabilidad como si fuera ley, y luego ver cómo las familias se rompían con divorcios por todos lados en los 70 y en los 80. También vieron a gente dejarse la vida en una empresa para que, a la primera reestructura, les entregaran el famoso gracias por participar y pa' fuera. Les repetían lo de siempre: en trabaja duro, sigue las reglas y todo va a salir bien. Pero de pronto las reglas cambiaban en su cara, como si nada. Por eso, cuando alguien dice que eso se llama pesimismo defensivo, para generación décima suena más como realismo. No es que sean cínicos por deporte, es que se pusieron una armadura emocional. Desean que todo salga bien, claro, pero por dentro se preparan para que en cualquier momento les jalen el tapete, porque así fue muchas veces. Y esa es una razón enorme por la que casi no se escuchan tanto en redes. Se criaron cuando la privacidad era lo normal. Si alguien hacía una tontería de niño, se enteraban unos cuantos y ahí moría. No había celulares, no había videos virales, solo recuerdos incómodos que se quedaban en un sótano o en el estacionamiento del lugar. Entonces eso de andar publicando la vida para que la vean extraños no se siente emocionante, se siente peligroso. No es que no entiendan la tecnología, es que aprendieron desde temprano que mientras menos se sepa de alguien, más seguro se está. Y por eso también esa generación hizo de la ironía un escudo. Se suelta el chiste, se mantiene todo a cierta distancia, se ríe antes de que duela, y la neta se entiende perfecto de dónde viene. Se crecieron con la sombra de la Guerra Fría encima, cuando en la escuela se hablaba de guerra nuclear como si fuera lluvia en la tarde. Simulacros de agáchate y cúbrete como si un escritorio fuera a salvar a alguien. Cuando los adultos actúan como si todo pudiera explotar mañana, pero al mismo tiempo dicen que no hay que preocuparse. Se aprende a vivir con 2 ideas que se contradicen, y a tener siempre un pasito hacia atrás por si acaso. Pero aquí está lo interesante con todo eso encima. Generación X terminó desarrollando una forma bien particular de trabajar que todavía resalta. No hacen drama, no lo presumen, no lo convierten en post, simplemente lo hacen y ya. Esa ética se formó desde chicos con trabajos que hoy suenan casi de museo. Repartir periódicos cuando todavía estaba oscuro en Mondado, atender cajas en comida rápida, y calcular el cambio de cabeza cuando la máquina fallaba. No eran trabajos para jamás currículum. Eran el primer golpe real del mundo adulto, donde alguien de 12 años podía cargar con la responsabilidad de cumplirle a toda una colonia. Y como también vieron cómo a la generación de sus papás la aplastaron las reestructuraciones y los recortes, nunca se compraron eso de la lealtad eterna a una empresa. Pero sí son brutalmente leales a su propia capacidad. No se puede controlar si un día llega un recorte, pero sí se puede controlar ser la persona más valiosa del cuarto cuando ese momento llega. Aquí hay una paradoja bien rara en el centro de generación X. Es de las generaciones más independientes y al mismo tiempo de las más colaborativas, pero en silencio. No se pide ayuda fácil, se resuelve solo, porque eso se practica desde los 8 años. Pero si alguien necesita apoyo, aparece sin drama, sin anuncio, sin mírenme qué buena acción, nomás se ayuda y punto.
Y el tema con la autoridad es todavía más complicado. Se respeta la competencia, no los títulos. Si alguien se ganó su lugar con habilidad real, se le sigue hasta el fin del mundo. Pero si es puro puesto elegante con cero idea de lo que está haciendo, la paciencia se acaba rapidísimo. Esa desconfianza hacia la autoridad no salió de la nada. La generación X vio a figuras importantes tomar decisiones terribles durante toda su infancia. Desde Watergate, pasando por Irán-Contra, hasta la forma torpe en que se manejó la crisis del SIDA. El mensaje fue clarísimo: en tener poder no significa saber lo que se está haciendo. Y además les tocaron golpes económicos que la generación anterior no vivió igual. Los más jóvenes de generación décimas A salieron de la universidad justo cuando se reventó la burbuja.com, y los mayores ya iban agarrando ritmo cuando llegó la crisis financiera de 2008. O sea, les tocó que el piso se moviera varias veces. Y eso deja marca. Por eso es más común ver a personas de generación X con varias entradas de dinero. No siempre porque sean emprendedores natos, sino porque aprendieron una lección bien fría, a nada dura para siempre. Hoy está, mañana quién sabe. También suelen batallar con una autosuficiencia que a veces roza la ansiedad. Son buenísimos en crisis, en apagafuegos, en resolver cuando todo está patas arriba, pero muchas veces esa habilidad viene de una resistencia enorme a depender de otros. Hay investigación en el Journal. Estudios de desarrollo adulto muestran que la generación décima reporta niveles más bajos de búsqueda de apoyo social en periodos de estrés. No porque no tengan a quién acudir, sino porque pedir ayuda se siente como perder. Y esa forma de sobrevivir también se nota en cómo procesan la información. Antes de Internet, el conocimiento pesaba distinto. Pasaban horas en bibliotecas, buscando en cajones de fichas hasta dar con un libro que, con suerte, tenía la respuesta. La información costaba esfuerzo y tiempo. Y cuando algo cuesta se valora diferente, se queda más grabado, se integra más profundo, se vuelve parte de la memoria. La gente que también aprendió a arreglar cosas con las manos porque así se sobrevivía antes. Si la cadena de la bici se zafaba, o la televisión empezaba a fallar, no se llamaba a un técnico por reflejo. Se volteaba la bici, se llenaban las manos de grasa y se resolvía. Eso fue formando una intuición mecánica muy fuerte. La idea de que con paciencia y un desarmador se podía dominar el mundo físico. Y ahora les toca ver algo muy distinto a sus hijos creciendo en otro planeta. Un mundo de papás helicóptero, supervisión constante y redes sociales registrándolo todo. A los hijos se les dio la atención que antes no siempre existía. Pero por dentro a veces queda la duda de si eso los volvió más blanditos, más dependientes, más expuestos, porque desde la mirada Gen X, ser visible muchas veces es ser vulnerable. La verdad es que la generación de X sea la última que entiende de verdad lo que es estar a solas con los propios pensamientos, aburrirse sin pantallas y resolver un problema sin buscarlo en internet. No es que sean mejores que otras generaciones, solo son diferentes. Los formó un momento histórico muy raro, cuando el mundo viejo se estaba muriendo y el nuevo todavía no terminaba de nacer. Son la generación puente, y los puentes casi nunca reciben aplausos. Solo están ahí, aguantando peso, conectando lados, sosteniendo todo sin pedir nada a cambio. Y tal vez eso sea lo más Gen X de todo, a no necesitar que alguien lo note. Y si todo esto te hizo clic, conviene suscribirse para no perderse más análisis así.